Señores, hay quienes dicen que la buena comunicación es la base de todos los negocios y, por supuesto, del éxito financiero. Y nuestro próximo invitado es precisamente un experto en esa área. Su enfoque, por lo que tengo entendido, es lograr una comunicación efectiva, enseñando a sus seguidores a mejorar sus habilidades de expresión y persuasión, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. En este momento le damos la bienvenida aquí en el Campanazo al consultor, orador y sobre todo comunicador Andrés Gómez Acosta. Muy buenas tardes y bienvenido, Andrés. Hola, hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estoy? Estoy un poco intimidado porque espero que dentro de los próximos 10 o 15 minutos que vamos a hablar nos podamos comunicar, ¿no? Porque de eso se trata. Pero bueno, Andrés, háblanos un poquitito de ti y qué precisamente te inspiró a dedicarte al campo de la comunicación efectiva y háblanos un poco de tu trayectoria, ¿no? Ok, muy bien. Yo soy fonoaudiólogo de base, esa es mi profesión con la cual comencé a meterme en el área de la comunicación, primero muy ubicado en el trabajo de trastornos de la comunicación, personas con alteraciones de comunicación. Y en ese tiempo duré cerca de unos 15 años trabajando en diferentes universidades de Bogotá, en universidades estatales y también universidades privadas. Pero bueno, llegó un momento muy importante en mi historia y es que tuve un evento cerebrovascular en el cual pues perdí gran parte de la comunicación, la capacidad para concretar ideas, para expresarme y que se me entendiera, tuve una disartria, un tema de lentecimiento cognitivo y a partir de esa situación y de mi rehabilitación pues cambié las aulas universitarias y por cosas de la vida terminé trabajando con políticos y empresarios, entendiendo que muchas de las dificultades de comunicación que tenían ellos, pues podía ya identificarlas con mayor facilidad y podía finalmente llevarlos a que guiar su comunicación hacia otro punto, una comunicación que fuera más influyente, que fuera más armónica y que efectivamente llegara a transmitir eso que quería comunicar cada quien. Precisamente, qué bueno que dijiste eso, ¿no? De que comenzaste a trabajar con políticos, con empresarios, con personas que definitivamente dependen de la comunicación para llevar su mensaje, ya sea conquistar a un posible votante o en el caso de los negocios, tratar de sellar, de cerrar un negocio para mejorar una empresa. Pero en tu opinión, como comunicador y como alguien que entrena a otros a comunicarse mejor, ¿cuál piensas tú que son quizás los errores más comunes que nosotros la gente cometemos, ¿no? A la hora de comunicarnos. Ok, hay varios. Uno de los principales es que estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. La verdad es que un comunicador que tenga impacto está fuera de sí mismo y está orientado hacia el otro. El concepto de la relación que hay entre un líder y un comunicador, pues es precisamente esa. Entonces, cuando yo entiendo que al otro lado hay alguien y que en cualquier momento o acto de comunicación esa persona también tiene un interés, pues me centro únicamente en mi propio interés. Y cuando construyo algo con el otro, es que se vuelve potente la comunicación, cuando efectivamente los dos ganamos. La gente, Fernando, muchas veces piensa que comunicar es ir a echar tu carreta, es decir, tu speech, lo que tú tienes en la cabeza, y ahí paró la cosa. Y la verdad es que construimos algo con el otro. Acá estamos los dos construyendo algo para tu audiencia, en la cual tú tienes unos intereses, yo tengo unos intereses, pero nos adecuamos el uno al otro y podemos llevar esa información hacia adelante, hacia lo que puede servir al otro. Un segundo elemento que tal vez se presenta con mucha frecuencia es que no hay claridad en la información. Es decir, nos mandamos casi que a la comunicación sin prepararnos.
y somos confiados, casi que nos vamos a la improvisación casi siempre. Y si bien hemos tenido resultados, hemos hecho cosas interesantes, pues lo que ocurre es que en algunos contextos, en algunas situaciones, se requiere un poco más de trabajo. Y ese trabajo tiene que ver con identificar cuál es tu objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje central que tú quieres comunicar? Pero además de la parte lógica, que sería el mensaje, también tenemos que identificar qué emoción es la que tú quieres despertar en esa audiencia. Y tal vez el tema de la emoción si es algo que no hacemos con frecuencia. Y si nos vamos por la comunicación persuasiva, también, además de los dos primeros, del mensaje y la emoción, tenemos que identificar qué acción esperas tú que el otro haga, sin tener en cuenta esos tres elementos, el mensaje, la emoción que quiero despertar y el siguiente paso, es complicado que tú puedas llevar a tu audiencia hacia un punto, que al final los empresarios, eso es lo que están buscando, y Claro. es obtener algo en la comunicación. Sabes que, Andrés, uno de los puntos de la comunicación más importantes que yo aprendí hace años es precisamente que para ser un buen comunicador también hay que saber escuchar, porque como tú dijiste hace ratito, muchas veces el que quiere ser comunicador, el que quiere llevar un mensaje, llega y expone su carreta y habla y habla y habla y habla y habla, y al final cuando tú conversas con alguien, óyeme, ¿qué te pareció fulano? ¿Qué te pareció fulano? Y dice, ay, habla demasiado, no me dejo hablar, no me dejo interactuar. Entonces yo pienso que también parte de la comunicación, no, obviamente no cuando estás dando un discurso en público, en un teatro, en un evento, pero si estás interactuando con algo, es una carretera de doble vía, ¿no? El tema de saber escuchar. Ahora te quería preguntar, Andrés, independientemente de esos tres puntos muy válidos e importantes que me dijiste sobre cómo mandar un mensaje de comunicación efectivo, yo te voy a hacer una pregunta muy importante. Hay muchas personas que quizás tengan esos tres atributos y están listos para comunicarse, pero que tienen miedo, son introvertidos. En más de una ocasión me he encontrado con personas que quieren decir algo, que tienen todo el conocimiento para expresar algo, pero me dicen, no, no me atrevo a pararme porque no me gusta hablar en público o no me gusta, me prefiero quedarme callado porque me da pena. ¿Qué consejo le das tú a esas personas que quizás tengan miedo de emprender una comunicación efectiva? Muy bien, lo primero, comprender que tu comunicación es la herramienta que va a aumentar tu influencia. Si está este concepto inicial del valor que tiene comunicar, pues vas a entender que a veces hay que hacer cosas que no nos gustan, pero que nos convienen. Y este podría ser el primero. El segundo es que te expongas. Muchas personas tienen dificultad para comunicarse porque casi nunca lo hacen. Pero como sucede con el aprendizaje en los niños cuando están desarrollando el lenguaje o están aprendiendo a caminar, la única forma en que tú desarrollas una habilidad es a través de la repetición. Así que aprovecha todos los escenarios, todas las oportunidades para comunicar. Ahorita tú decías, Fernando, algo que me pareció interesante y es muy bien, cuando no estamos ante audiencias, pues tenemos que aprender a escuchar. La realidad es que la comunicación, si yo tengo como una visión grande de la comunicación, no todo el tiempo estamos ante audiencias. Es más, casi el 80-90% del tiempo lo que estamos haciendo es conversar. Es decir, la conversación realmente es el escenario donde tus habilidades de comunicación se ponen en juego. Así que no requieres estar ante grandes audiencias, sino empieza a mejorar en la conversación cotidiana. Empieza a trabajar la claridad en el mensaje, en no irte por las ramas, en aprender a escuchar al otro, en responder de forma asertiva allí en la comunicación. Eso va a ser una diferencia enorme, ¿sí? La peor decisión que podemos tomar es escondernos.
El Claro. esconder, el evitar la situación, pues no te ayuda. Tú sabes que yo tengo una anécdota muy personal que te la voy a compartir, de comunicarme y de hablar en público. Yo en esto ya llevo casi 30 años, estuve muchos años en la radio, siento que tengo bastante soltura y a través de la radio me tocó hablar en eventos. Yo he hablado en estadio ante 20,000 personas y no pasa nada, o sea, agarro el micrófono, hago lo que tengo que hacer y me voy. Pero la única vez en mi vida que me he sentido intimidado por una audiencia que yo quería decir que la tierra se abriera y me tragara, fue una vez que me invitaron a hablar ante un grupo de estudiantes de kindergarten. O sea, estamos hablando de niños de 5 y 6 años, porque en la mayoría de los escenarios, de los settings que yo he hablado, yo con el micrófono en la mano era quien dominaba la atención de la audiencia. Y básicamente, si yo a todo el mundo le decía, pónganse la mano en la cabeza, todo el mundo lo hacía. Y yo tenía el dominio. Pero cuando me tocó en aquella ocasión, hace unos años de ella esto, hablarle a estos niños de 5 y 6 años que comenzaron a bombardearme con preguntas que yo no podía responder o no sabía responder y que además yo no tenía el dominio del micrófono ante estos niños, eso para mí fue una de las Claro, experiencias más frustrantes que he vivido en términos de la comunicación. Pero ahora te quiero hablar de la era que estamos viviendo. La pandemia de COVID-19 a la mayoría de nosotros nos llevó a casa a comunicarnos digitalmente de manera remota, para interactuar. Y yo pienso que, como tú me vas a seguramente decir, de la misma manera que tenemos que desarrollar métodos efectivos de comunicación en persona, también hay que implementar métodos buenos de comunicación cuando estamos a distancia. ¿Qué consejos le daría a estas personas que mayormente son empresarios a distancia, que tienen negocio en diferentes países con gente que nunca han conocido en persona, de hecho? claro que sí. Tal vez lo más importante es que se entienda que la imagen en la comunicación no virtual es esencial, ¿sí? En estos momentos, bueno, trabajo con empresas y con líderes de diferentes países, pero hay una constante y es, por ejemplo, que la gente no enciende sus cámaras para comunicar, ¿sí? Como que le mandan toda la fuerza a lo que dice su voz y su mensaje. Y la imagen está comunicando incluso más que el mismo speech, que las mismas palabras. Hay Claro, autores como Mehrabian o como Alan Pease que nos dicen que más de el 80 o 90% de comunicación, del impacto comunicativo, es no verbal. Y al ser no verbal, pues tu cuerpo, la forma en que te dispones, en cómo mueves tus manos, la gestualidad que estás utilizando, tiene una alta influencia. Aprovecha eso. Líder que estás detrás de una cámara, detrás de tu computador, enciende la cámara, establece un contacto visual dirigido a la pantalla, a la cámara de tu laptop, no a la imagen abajo, porque ahí pierdes el contacto visual con tu audiencia. claro. Entiende también que tu voz y la forma en que tu voz suene, pues va a ser más cercana a la comunicación. Es diferente estar en el uno a uno porque hay varios elementos que te enfocan en el otro, pero en la comunicación virtual tenemos muchas distracciones. Así que tienes que buscar mantener la atención del otro a través de cómo utilizas tu voz, de cómo utilizas tu cuerpo. El tema, Fernando, es que para muchas personas esto pues es como rarísimo porque dicen pues comunicar es ir a contar lo que voy a decir, pero eso es solamente una parte de la comunicación. Mis entrenamientos están basados en sincronizar diferentes canales que lleven a que tu comunicación sea armónica. Y ahí está, pues, cómo vas juntando la comunicación verbal y no verbal para tener este impacto. Andrés Gómez Acosta, experto en comunicación. ¿Cómo la gente puede encontrarte si quiere acceder a tu conocimiento, si quiere tomar los cursos que tú impartes? ¿Cómo puede la gente acercarse a ti, Andrés? Claro, muy bien, pueden hacerlo a través de Instagram en andres.comunicaconpoder
andres.comunicaconpoder, ayudan a encontrar cápsulas de comunicación y contenidos acerca de los cursos que estoy dictando. Son cursos personalizados, no importa el país en el que te encuentres. Incluso en este momento, tal vez el 60 o 70% de la gente que estoy entrenando está en varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en Europa. Así que puedes ahí consultar y preguntar. También en LinkedIn aparezco como Andrés Gómez Acosta, donde ya está algo más de profundidad sobre mi trayectoria y bueno, en esos dos escenarios me pueden encontrar. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por haber compartido esta tarde con nosotros en el campanazo. Te deseo muchísima suerte y cuando quieras regresar a hablarnos de un tema puntual sobre lo que tú haces, eres siempre bienvenido. Hasta la próxima, Andrés. Fernando, muchas gracias por la invitación y claro que sí, cuando se nos dé una nueva oportunidad lo haremos. Que estés muy bien.